Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Tenemos entendido que va a estar llegando en el día de mañana a nuestra provincia, a Neuquén, en donde el 3 de marzo comenzarán finalmente las ansiadas clases presenciales. Bueno, ¿cuáles son las expectativas teniendo en cuenta este anuncio de regreso a la presencialidad? Con protocolos, por supuesto, con alguna alternancia y burbujas, según se fue informando. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de este ansiado regreso en todo el país? Bueno, que la presencialidad vuelva a ser el factor organizador de nuestro sistema educativo, que garanticemos una presencialidad segura, un regreso que permita que en todas nuestras escuelas de todo el territorio argentino volvamos a tener clases presenciales con los cuidados, por supuesto, en una situación que todavía no hemos superado, el marco de la pandemia del COVID-19. Mañana vamos a estar en la provincia de Neuquén. Esta semana iniciamos reuniones en la provincia de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, del que volví el día de ayer a la noche. Estamos yendo a Neuquén. La semana próxima vamos a recorrer las 3 provincias de la región centro, también La Pampa y finalmente las provincias de Chubut y Río Negro, para poder finalmente, en el plazo de un mes, recorrer las 24 jurisdicciones educativas, tener encuentros con los gobernadores, gobernadoras, sus equipos educativos, conversaciones con las organizaciones sindicales, con rectores de universidades, para poder aunar una agenda común que venimos desarrollando, por supuesto, desde el año pasado, pero es el momento también de dar los últimos pasos para garantizar este compromiso, no solo del Estado Nacional, sino también de las 24 jurisdicciones educativas, de tener un regreso seguro a las aulas. Justamente en cuanto al año pasado, ministro, ¿qué cambió respecto al 2020 para que ahora exista esta posibilidad de un sistema de alternancia, de ingreso a las aulas o de burbujas? ¿Qué cambió o en qué se avanzó? Bueno, nosotros los protocolos de regreso seguro a las clases los aprobamos el 2 de julio del año pasado, ¿no? Y eso permitió que el 10 de agosto la primer provincia que dio el paso en cuanto a la presencialidad segura fue la provincia de San Juan. 12.500 estudiantes en 14 de sus 19 departamentos pudieron iniciar un proceso de regreso a la presencialidad. Luego observamos también que Formosa, Catamarca se fueron sumando a lo largo de las experiencias del 2020. La mitad de las provincias argentinas tuvieron experiencias de presencialidad, principalmente en los últimos grados del primario o años del secundario, salvo algunas jurisdicciones como La Pampa, que pusieron el foco en revincularse con clases presenciales a aquellos niños y niñas que habían tenido menor nivel de relación, de intensidad en la relación con la escuela. ¿Qué observamos este año? Primero, que todos los pasos que dimos en el 2020 nos confirman que con una realidad epidemiológica de base es posible un regreso a una presencialidad segura. Para nosotros también el concepto que acuñamos y que estamos desarrollando entre el 2020 y 2021 es la unidad pedagógica, ¿no? Tenemos que este año no solo transitar los aprendizajes que nos quedaron pendientes del año pasado, sino también, por supuesto, transitar lo que se proyecta en este año. Y es todo un proceso de reorganización pedagógica que también hace sumamente trascendente que podamos dar estos pasos en cuanto a la presencialidad segura. Y, por supuesto, también creemos que la evidencia que se ha construido a lo largo del 2020 ha implicado que podemos identificar a las escuelas con protocolos como un espacio seguro, cuestión que no sabíamos ni en marzo del año pasado ni en agosto del año pasado, cuando la propia Organización Mundial de la Salud planteaba que las escuelas eran espacios de alta multiplicación del COVID-19. Todo esto nos lleva a desplegar esta agenda, que no es la agenda de enero, sino es la agenda del mes de noviembre, cuando nuestro gobierno tomó 2 decisiones importantes. Por un lado, colocar a los docentes como grupo priorizado en la vacunación, para fortalecer la presencialidad, y en segunda instancia esta agenda que estamos desarrollando es la que le presentamos en el mes de noviembre a todos los gobernadores y gobernadoras y al jefe de gobierno de la ciudad para poder avanzar en este 2021. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, y se dice que todo depende de estos indicadores, pero no cuál es el escenario en el cual una escuela o las escuelas podrían volver a cerrarse. ¿Hay algún indicador que van a tener en cuenta, ministro, en el caso de que los contagios aumenten y mucho para rever esta situación, o se podrá cumplir con los 180 días previstos de clases?
No, los 180 días de clase los vamos a cumplir en un modo que va a implicar alternancia entre presencialidad y no presencialidad, porque los protocolos implican que no es un regreso a la normalidad que nos arrebató la pandemia en el mes de marzo. Es un regreso escalonado, es un regreso que tenemos que intensificar todo lo posible la presencialidad según la realidad, no solo de cada provincia, sino lo que estamos conversando con cada gobernador o gobernadora, es que la intensidad de la presencialidad se dé por la mínima unidad geográfica posible, departamento, distrito, porque vemos que en una provincia puede haber diferentes realidades y al mismo tiempo no es lo mismo la modalidad de una escuela urbana, ¿no?, la modalidad tradicional, que una modalidad rural, inclusive en escuelas de 15, 20 estudiantes, donde muchas veces son escuelas plurigrado, ¿no?, donde ahí podemos tener casi un regreso con protocolos a lo que era la escuela de marzo del año pasado, pero no así en el resto o en la mayoría de las escuelas, que vamos a tener que sostener un distanciamiento y un proceso de reorganización en el funcionamiento de la escuela. Y por supuesto que es día a día, ¿no? Por un lado, lo que nos va a ir permitiendo intensificar la presencialidad es la mejora de los indicadores epidemiológicos y por supuesto también el proceso de vacunación de nuestros docentes, que vamos a iniciar en el mes de febrero. Estamos esperando la llegada de las dosis para poder empezar a desplegar ese proceso de vacunación, pero por supuesto, como decimos que la mejora implica intensificar la presencialidad, si hay una realidad epidemiológica más compleja, se van a tener que tomar otras decisiones que adopta cada jurisdicción, pero por supuesto ahí lo que estamos conversando con cada máxima autoridad de provincia es que prioricemos la escuela, ¿no? Que si hay que tomar medidas restrictivas, comencemos por otros órdenes de nuestra cotidianidad, también para proteger a la escuela, pero por supuesto que si estamos en situaciones como las que hoy están transitando algunos países del hemisferio norte, no es que afecta a la escuela, afecta a todos los órdenes de la vida. Ministro, teniendo en cuenta esta campaña de vacunación que será para docentes y bueno, viendo el escenario internacional con las vacunas y los retrasos de los diferentes laboratorios, no solo de lo que está sucediendo con la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, sino también con la de Pfizer, con los distintos inconvenientes que se está generando en cuanto a retrasos en las campañas de vacunación por la producción de las vacunas justamente. ¿Se puede dar algún tipo de demora en cuanto a la campaña para los docentes, para el personal que va a estar al frente de llevar adelante la educación presencial? Bueno, nosotros creemos que la vacuna lo que permite es intensificar esa presencialidad y lo que permite un regreso seguro no es la vacuna, ¿no?, salvo cuando ya estemos en una situación de inmunidad de toda la sociedad. Lo que permite el regreso seguro son los protocolos, ¿no?, el cumplimiento del distanciamiento, tapaboca, ventilación, aspectos que en el 2020 en la experiencia nacional confirmamos que es posible, pero también en las experiencias internacionales, ¿no?, con esa evidencia que se ha construido. Por supuesto que nosotros tenemos todo listo en cuanto inclusive a la priorización dentro del grupo prioritario docente. ¿A qué docentes empezamos a vacunar primero, ¿no?, porque son 1.450.000 docentes y no docentes de todo el sistema educativo en Argentina. Entonces, a partir de esa priorización y el trabajo de la logística para poder aplicar las vacunas que está en cabeza de las jurisdicciones, tenemos que tener todo listo para que apenas lleguen las dosis correspondientes podamos iniciar el despliegue frente a esta complejidad que usted describe, ¿no?, que no es solo de la Argentina, en una Argentina que tiene ya varios acuerdos para la llegada de vacunas y estamos todos esperando no solo las vacunas de la Sputnik V, sino también las vacunas de Oxford que se proyectan en el mes de marzo con una cantidad muy importante, como también las otras negociaciones que se han llevado adelante. Para culminar, ministro, desde distintos sectores, desde la oposición sobre todo, se han embanderado con la problemática educativa de la pandemia en un marco muy complicado a nivel mundial, no solo a nivel nacional o regional, con reclamos, por ejemplo, como el del expresidente Mauricio Macri, de que urgente había que abrir las escuelas. ¿Cuál es su opinión acerca de estas declaraciones? Que nunca es tarde para preocuparse por la educación. Me hubiese encantado como argentino que esa misma preocupación lo hubiese demostrado, confirmado cuando era presidente, ¿no?, porque en su gestión de gobierno, le digo con datos objetivos, la inversión educativa sufrió un fuerte impacto.
¿no? En el año 2015, por primera vez en la Argentina, logramos invertir el 6% de toda nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, solo en educación, ¿no? Fueron años de esfuerzo sostenido, porque de que sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, todos los años creció el compromiso de inversión educativa, en cabeza del Estado Nacional, pero también de las 24 jurisdicciones educativas. Y todo eso cambió en el 2016, se rompieron esos consensos, perdió centralidad la agenda educativa, no se cumplió la Ley de Financiamiento Educativo. Uno puede conversar con los distintos ministros y ministras de las jurisdicciones y le pueden relatar cómo ha sido el debilitamiento de una agenda federal en la gestión de Mauricio Macri. Se interrumpieron programas como Conectar Igualdad. Hoy hay cientos de miles de adolescentes neuquinos que no tienen computadoras en sus hogares porque el gobierno de Macri tomó la decisión de interrumpir Conectar Igualdad. Y eso, por supuesto, complejizó una realidad muy difícil, como era el de la continuidad educativa y pedagógica en el marco de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que tenemos que tener una construcción en el campo educativo que trascienda a las distintas fuerzas políticas, que cambien legítimamente, como ocurre en nuestra democracia, en nuestros gobiernos, pero que ciertos acuerdos educativos nos permitan avanzar claramente en una escuela con capacidad de respuesta, como nuestra sociedad necesita, en una realidad muy compleja como hoy transitamos. Yo pensaba que con una ley eso se iba a lograr, porque leyes que habían sido aprobadas por el oficialismo de aquel entonces, que era el Frente para la Victoria, y por la oposición, que era el PRO, el radicalismo, ¿no? Pero eso no ocurrió. Entonces creo que un desafío tan complejo como el tenemos demanda diálogo, pero al mismo tiempo en el corto plazo no creo que hay que partidizar un regreso seguro a las aulas, porque yo le diría al expresidente Macri que hable con el gobernador Suárez de Mendoza, con el gobernador Morales de Jujuy, con el gobernador Valdés de Corrientes, que son de su fuerza política, con quienes yo me he reunido en las últimas semanas y venimos trabajando con ellos y con sus equipos para dar el paso de una presencialidad segura. Entonces aquí no podemos intentar sacar una pequeña ventajita en términos comunicacionales, confundiendo a la sociedad cuando tenemos que trabajar todos juntos. Estamos hablando con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota. Y ahora sí, por último, ministro, yo sé que faltan días, nada más horas, para que se termine el primer mes de este año 2021, pero para el 2022, ¿ya se imagina un regreso pleno y prácticamente normal a las aulas o va a tener que continuar con cuidados? No, la expectativa, por lo que uno conversa con los especialistas, ¿no? Imagínese que yo no tengo el conocimiento ni la experiencia para proyectar cuándo vamos a recuperar la normalidad absoluta, pero los especialistas nos plantean que con la vacuna, con el proceso de construcción de la inmunidad, vamos a, por supuesto, a poder recuperar gran parte de la normalidad que perdimos, que nos arrebató la pandemia, pero por supuesto creo que también esta pandemia nos va a dejar cuidados, ¿no?, presentes en todas nuestras escuelas, y ahí tenemos que, más allá de lo epidemiológico, creo que es un momento también para que repensemos nuestra escuela, repensemos nuestro sistema educativo, dialoguemos con todos los actores del sistema educativo y por supuesto prioricemos la inversión educativa como hemos logrado hacer este año, ¿no?, que ha crecido. Le quiero dar 3 ejemplos, ¿no? 550% la inversión en infraestructura escolar, ha crecido 150% la inversión en educación técnico-profesional, hemos de conectividad, y esas no son metas, son tan solo un primer paso en un año muy complejo para que volvamos a cumplir, ¿no?, las leyes educativas que necesita nuestro país, porque es la única forma, si eso le sumamos además el proceso necesario de recuperación social y económica, que podamos tener un sistema educativo con capacidad de respuesta como nuestra sociedad está esperando. Estamos charlando con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota. Le agradecemos mucho el contacto y sus palabras y lo esperamos en Neuquén, ministro, en el día de mañana. Mañana estaremos en Neuquén, vamos a estar con el gobernador Omar Gutiérrez, con la ministra Storioni, vamos a estar también en la legislatura conversando con diputados del Frente de Todos, tendremos reuniones también con los sindicatos docentes, con el sindicato de docentes de la provincia, y vamos a conversar con todos los actores del sistema educativo y de la realidad política de la provincia de Neuquén para trabajar todos juntos en este desafío que es una presencialidad cuidada en todas las escuelas de la provincia. Muchísimas gracias por el contacto, ministro. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.